Descubierto, el increíble y conmovedor viaje de una anciana que te transformará para siempre. El sol se filtraba a través de las ventanas de la casa de Doña Rosa, lanzando destellos sobre el polvo danzante en el aire. Con sus 72 años, su vida había sido una sinfonía de sacrificios y sueños olvidados. Ella, una anciana de espíritu indomable, solía soñar con ser artista. Pero las expectativas de su familia y las adversidades económicas enterraron su anhelo en las sombras de un rincón apartado de su alma. La pintura, su amor verdadero, se había convertido en un eco lejano, ahogado por la rutina de cuidar a sus nietos y llevar el peso de una vida dedicada a otros. Cada mañana ella se levantaba con la misma determinación, fomentar en sus nietos valores profundos como el amor y la perseverancia, mientras en su interior una voz susurraba el deseo de redescubrirse a sí misma. Un día, mientras organizaba un bazar para ayudar a su familia, su mirada se posó en un viejo álbum de fotos que yacía olvidado en el estante. Al abrirlo, los recuerdos fluyeron como colores vibrantes sobre un lienzo inmaculado. Fue como si cada imagen la transportara a su juventud, donde las pinceladas de sus sueños aún florecían. Pero también llegó el dolor, la lucha que había enfrentado por no poder convertir su pasión en realidad. Se sintió indescriptiblemente abrumada por una melancolía que la hizo dudar de su propio valor. Al cerrar el álbum, la angustia la invadió. ¿Qué podía hacer una mujer de su edad en un mundo que la veía como un simple abuelita? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volvió a mirar sus manos, marcadas por el tiempo, y sintió un chispazo de determinación. ¿Por qué no retomar el pincel? Fue un dilema moral desgarrador. La voz de la razón decía que era demasiado tarde, que las críticas y las dudas de otros la alcanzarían. Pero un nuevo impulso la empujó a decidirse. Sabía que don Andrés, su amigo de toda la vida y también artista frustrado, había guardado un sueño similar. Tal vez juntos podrían encontrar una manera de reavivar esas llamas apagadas. Sin embargo, el miedo a fracasar la mantenía detenida, preguntándose si su arte sería valorado o simplemente ignorado como un pasatiempo de una anciana. Mientras la tensión crecía en su interior, doña Rosa se sentía atrapada, luchando contra su propia mente. Cada trazo que imaginaba en su mente desataba una tormenta de emociones, el deseo de crear versus el miedo al ridiculez, la pasión por el arte frente a la realidad de un mundo que la veía como inservible. La ansiedad y la certeza de que podía decepcionarse a sí misma la mantenían sobre la cuerda floja. El arte había sido su refugio, pero ¿podría serlo de nuevo? ¿Lograría finalmente romper las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo? La angustia la envolvía mientras se preguntaba si esta vez, tal vez, podría ser diferente. El eco del pasado resonaba en la mente de doña Rosa, como el murmullo de un río que nunca se detiene. Un día más había comenzado, pero ella no era la misma. Aquella chispa que había sentido al abrir el álbum ahora ardía en su interior, incitándola a tomar una decisión que cambiaría su vida. Miró un lienzo vacío en la esquina de la habitación. Podría permitir que ese vacío se llenara con sus sueños. Decidida a desatar su creatividad, buscó los pinceles que habían estado escondidos bajo una capa de polvo. Los encontró, como tesoros olvidados, y sintió una extraña mezcla de emoción y temor al sostenerlos. La textura de las cerdas le parecía un tanto familiar, un recordatorio de la niña que había soñado con llenar hojas en blanco con colores vibrantes. Pero la inseguridad aún la acechaba. ¿Qué dirían sus nietos? Había llegado a ser completamente irrelevante para el mundo del arte. Al día siguiente, compartió su deseo con don Andrés, quien la escuchó con entusiasmo. Sus ojos brillaron, una chispa de vida que hacía tiempo no veía. Él había cargado su propio anhelo de ser parte del mundo artístico, y juntos formaron un pacto implícito. Llevarían el arte a su rutina diaria y, gradualmente, enfrentarían sus miedos. Cada tarde, se reunirían para compartir ideas, y lo que comenzó como una conversación se transformó en sesiones de pintura, donde la hoja en blanco se convertía en un lienzo de posibilidades. Rosa se perdió en la mezcla de colores, dejando que sus emociones y recuerdos pintaran por ella. Al principio, sus trazos eran temerosos, inseguros, como si el miedo a la crítica se manifestara en cada línea.
Pero, poco a poco, esa inseguridad comenzó a desvanecerse. La incertidumbre dio paso a la alegría de crear, y cada pincelada se sentía como un pequeño triunfo. Su alma recuperaba su esencia a través del arte, un lenguaje que parecía hablarle sin restricciones. Sin embargo, la euforia de la creación no estuvo exenta de dudas. Cada vez que terminaba una obra, el temor a la burla o al rechazo volvían a aparecer. ¿Era realmente competente? A veces se preguntaba si el desdén del mundo exterior la alcanzaría, y las risas de un público escéptico resonaban en su mente. Para enfrentar estos momentos de debilidad, decidió comenzar un diario en el que registraría no solo sus logros, sino también sus temores. Este gesto se volvió un ritual terapéutico. Al plasmar sus sentimientos, la carga se hacía más liviana, y con cada página escrita, su confianza iba floreciendo. La verdadera prueba llegó cuando decidieron presentar sus obras en una pequeña exposición local. Era una tarea monumental, no solo pondrían su arte a la vista del mundo, sino que también se desnudaban emocionalmente ante los demás. Mientras se acercaba la fecha, el vacío en su estómago crecía. ¿Sería capaz de soportar la tensión de la crítica? ¿Qué pasaría si no eran bien recibidos? Esa noche, mientras preparaban los detalles finales, miró a don Andrés, quien parecía igual de afectado. Fue entonces cuando comprendió que no solo se trataba de sus obras, era un viaje hacia el autodescubrimiento, donde los retos individuales valían más que cualquier opinión ajena. Rosa respiró hondo, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Sería su oportunidad de cerrar el círculo de una vida de silencios y miedos. Se preguntaba si, por fin, podría abrazar su esencia sin temor al juicio. La incertidumbre era palpable, pero el deseo de ser vista y escuchada se hacía más fuerte. Al cerrar los ojos, se imaginó de pie frente a un lienzo vasto, dispuesta a dejar su marca en el mundo. ¿Sería suficiente? ¿Lograría la aceptación que tanto anhelaba, o se enfrentaría al rechazo? La respuesta estaba por llegar, y un eco profundo resonaba en su interior. Esta era solo el comienzo de su renacimiento. Una nueva mañana se presentó ante doña Rosa, pintada con matices de esperanza y ansiedad. La exposición estaba a solo un par de días, y su mente zumbaba con pensamientos contradictorios. Se miró en el espejo, y aunque el reflejo mostraba el rostro surcado por los años, su mirada había recuperado una chispa de juventud. Aquel destino que una vez parecía borroso ahora parecía estar trazado en colores vividos. Don Andrés la esperaba en el taller, donde habían pasado tantas horas creando. Al cruzar la puerta, notó que el aire enrarecido de la ansiedad se entremezclaba con el aroma a pintura fresca. La intensidad de sus sentimientos parecía liviana en comparación al peso de sus inseguridades, que ahora la empujaban hacia adelante. Hoy, el lienzo es el más grande que tendrás, le dijo don Andrés, sonriendo con complicidad. Su aliento entrecortado revelaba una mezcla de nervios y determinación. Decidió que esa jornada sería diferente, centraría sus esfuerzos en un cuadro que representara su vida. Un retrato de sus sueños, recuerdos y esperanzas. Cada trazo debía contar una historia, no solo la suya, sino de aquellos que, como ella, habían dudado de su propio valor. Mientras se sumergía en la tarea, sintió el peso de su historia. Se acordaba de las críticas que había escuchado a lo largo de su vida, esas que se colaban entre las líneas de su memoria como sombras. Pero ahora, en lugar de permitir que esos ecos la frenaran, los canalizó en colores intensos sobre su lienzo. Cada pincelada se convertía en una forma de resistencia. En ese espacio, los miedos retrocedían y la certidumbre de su capacidad emergía. La relación con su diario tomó un giro. Ya no era solo un cuaderno de temores, era un mapa emocional donde trazaba no solamente sus ansiedades, sino también sus confrontaciones con la inseguridad. Al escribir sobre su pintura, la visión de su futuro se aclaraba. Reflexionaba sobre la importancia de ser vulnerable y demostrar su verdadera esencia al mundo. Comprendió que el arte no solo se trataba de la perfección técnica, sino de la autenticidad. Con las horas avanzando y el contenido de su lienzo cobrando vida, decidió experimentar nuevas técnicas. El rojo vibrante de la pasión rodeó sus recuerdos oscuros, mientras que el azul suavizaba las tristezas. Se sorprendió al descubrir que el acto de pintar había sido tan liberador que empezó a soltar las ataduras del temor que le habían rompido el espíritu. Sin embargo, aunque su satisfacción creciera, el resquicio de duda no se desvanecía por completo. Hacia el final de la jornada, justo cuando el sol empezaba a despedirse, su mente se desvió a las opiniones que podría recibir. ¿Acaso cambiaría todo lo que había creado si escuchaba un solo comentario negativo? Aún así,
Tomó una decisión en el último instante, estaba dispuesta a arriesgarse a ser vista tal como era, con todas sus imperfecciones. Los días fueron pasando, y la fecha de la exposición se acercaba como una sombra inevitable. Sabía que cada pincelada podría ser una llamada al mundo y, al mismo tiempo, un desafío a sí misma. En las noches, se despertaba a menudo, reviviendo en su mente cada escenario posible, desde el aplauso cargado de emoción hasta las miradas despectivas. La noche previo a la exposición, se sentó frente a su cuadro terminado. Era un reflejo de su viaje, un conjunto de destellos de vida que contaban su historia. En ese momento, la noción de aceptación y rechazo le pareció tan irrelevante en comparación con lo que había descubierto sobre sí misma. Antes de dormir, escribió en su diario: incluso si el mundo no me acepta, yo me elijo a mí misma. Volvió a sentir la carga de la incertidumbre, pero también una resolución más fuerte. Había logrado transformar los ecos del pasado en un canto de empoderamiento. El momento de la verdad se cernía en el horizonte, y Rosa sabía que no sería solo su arte lo que expondría, sino también su alma. En el fondo, le brotaba la inquietud de que ese encuentro con el público podría ser un nuevo comienzo o un final sin gloria. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿Ganarían sus colores la aprobación de aquellos que ni la conocían? La noche era oscura pero prometedora, y así, con el corazón palpitante, se preparaba para un nuevo amanecer. Rosa despertó antes de que el sol asomara su luz. El silencio en la casa resonaba con una mezcla de calma y desasosiego. Hoy, la palabra exposición vibraba en su mente como un mantra inquietante. Se levantó, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies, y se dirigió al balcón. La brisa matutina arrastró consigo sus preocupaciones, haciéndola recordar la decisión que había tomado: ser auténtica y permitirse ser vista. Mientras se preparaba, una tensión distinta se apoderaba de ella. Su mirada se fijó en un viejo tríptico que adornaba la pared. Era un recuerdo de su primer intento de exponer su arte. Aquella experiencia fue un naufragio emocional que la había dejado con cicatrices. Las reflexiones sobre los fracasos pasados se convirtieron en su camino hacia un presente renovado. Hoy no podía darse el lujo de permitir que esos fantasmas la dominaran. Cuando llegó al taller, don Andrés la saludó con una sonrisa más amplia de lo habitual. «Es tu día, Rosa. Tu momento», pronunció con un tono de complicidad. Caminó junto a él hacia el lienzo, que parecía más grande y desafiante esta vez. Mientras se disponía a colocar la pintura, reconoció que cada una de sus acciones la acercaba más a una confrontación, no solo con el público, sino consigo misma. Durante las horas siguientes, cada pincelada se transformaba en un diálogo interno. Recordaba sus viajes, su pasión por el arte y las promesas de no rendirse. Aquello no era solo una exposición, era la representación de un viaje lleno de altibajos. Comenzó a ver su obra no solo como un simple cuadro, sino como un caleidoscopio de experiencias humanas y aprendizajes. Sin embargo, la habituada inseguridad hizo girar el mundo a su alrededor con un aire turbio. ¿Cómo podrían evitar sus ojos escrutadores las críticas latentes? La voz interna, temerosa y dubitativa, se manifestaba en cada trazo. Pero resistiendo el impulso de detenerse, Rosa decidió ejecutar un movimiento audaz. Cambió los colores, haciéndolos más vibrantes, casi desafiantes, simbolizando su lucha interna. Pasaron las horas, y una pequeña multitud empezó a reunirse a su alrededor. Las conversaciones se rompían en risas y susurros nerviosos. Rosa sintió que cada palabra era un eco de sus temores más profundos. ¿La visibilidad la liberaría o la condenaría? Había un dilema en su corazón: la luz podría revelar su esencia o desnudar sus inseguridades. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que el tiempo se había esfumado. En un impulso de valentía, miró hacia el lienzo, donde no solo había trazado pintura, sino su vida entera. Don Andrés se acercó, sus ojos reflejaban una admiración sincera. ¿Alguna vez te imaginaste llegar tan lejos?, le preguntó. La respuesta le brotó de lo más profundo: no, pero lo necesitaba. Rosa había transitado un camino que le había enseñado que el éxito no se medía únicamente en reconocimientos, sino en la capacidad de seguir adelante pese a las tormentas. Con el corazón latiendo violentamente, sintió que era su turno de hablar. Mientras se acercaba al micrófono, el murmullo se apagó. Se tomó un momento para respirar y sintió un torrente de emociones entrelazadas con poder y vulnerabilidad. Su voz resonó, más fuerte de lo que imaginaba: hoy, no solo presento mi arte, presento mis cicatrices, mis sueños y mi verdad. Mientras se preparaba para compartir su relato, una sombra en el fondo de la sala le hizo dudar.
Una figura familiar, alguien que una vez la había criticado con saña. El miedo brotó nuevamente, represor y paralizante. ¿Acaso había llegado el momento de enfrentar no solo su arte, sino a quienes habían puesto obstáculos en su camino? En ese instante, su mirada se cruzó con la del crítico y el mundo pareció detenerse. Un nuevo capítulo de su viaje empezaba a desenredarse, uno donde no solo debía enfrentar al público, sino a su pasado. ¿Sería capaz de sostener esa confrontación? ¿Qué le depararía su valentía? Rosa sintió que la encrucijada se acercaba. El silencio que se apoderó de la sala parecía palpable. Rosa sintió como su aliento se entrelazaba con la tensión del momento. No podía apartar la mirada del crítico, cuyo juicio había sido una sombra constante durante años. Un sudor frío se deslizó por su frente mientras sus pensamientos luchaban por encontrar la claridad. ¿Acaso podría transformarse en su propia defensora y, al mismo tiempo, en su artista? Un repentino murmullo del público la sacó de su introspección. Con determinación, alzó la voz, consciente de que su historia necesitaba ser contada. No soy una artista perfecta. He caído y me he levantado, he llorado y he reído. Este viaje es mío, lleno de desafíos y descubrimientos. Las palabras emergieron de su interior, creando un puente entre su vulnerabilidad y la fuerza que había cultivado en su soledad. Habló sobre las enseñanzas extraídas de cada rechazo, de cómo cada crítica había sido, en realidad, una invitación a crecer. Notó que algunos en la audiencia asentían, mientras otros parecían intrigados por su cambio de enfoque. A medida que desarrollaba su discurso, comenzó a sentirse más ligera, liberada de las cadenas de su pasado. Se dio cuenta de que no estaba allí solo para mostrar su arte, sino para reivindicar su viaje. Pero también, en ese escenario, estaba enfrentando su historia personal, los momentos de humillación y dolor que habían definido su percepción de sí misma. Su mirada se desvió nuevamente hacia el crítico. Aquel hombre que había tachado su trabajo de mediocre y sin profundidad. Su mirada se endureció, enfrentándose a él con una firmeza renovada. Tus palabras alguna vez me hicieron dudar de mi talento, me hicieron sentir pequeña, pronunció, el eco de su voz resonando en la sala. Pero hoy me doy cuenta de que no puedes definir mi arte, ni mi valor como persona. La sala se quedó en un silencio absoluto, como si cada palabra de Rosa calara hondo en la piel de cada oyente. Comprendió que había tocado una fibra en aquellos que, como ella, habían enfrentado críticas y juicios en sus vidas. No solo estaba compartiendo su arte, sino también su lucha y la transformación de su dolor en poder. A medida que el acto de hablar fluía con naturalidad, se sintió atravesada por un profundo sentido de pertenencia a su propia historia. La respiración se volvió más estable, y su corazón se sintió menos apresurado. Esa liberación interna la empoderó, llevándola a una epifanía. El verdadero arte radica no solo en la técnica, sino en la autenticidad emocional que cada creador aporta. Terminado su discurso, la sala estalló en aplausos. Rosa sonrió, sintiendo una mezcla de temor y alivio. La figura del crítico ya no tenía el mismo poder sobre ella. En su lugar, había encontrado la fuerza para ser quien realmente era. Pero en el fondo, sintió que no todo había terminado. Mientras descendía del escenario, detectó la mirada de don Andrés, quien le hacía señales para que se acercara. Tenía un brillo en los ojos, como si supiera algo que ella ignoraba. Rosa se acercó, inquieta y expectante. Quiero presentarte a alguien, le dijo en un susurro. Alguien que puede ofrecerte la oportunidad que siempre deseaste. El corazón de Rosa latió con fuerza al imaginar lo que esto podría significar. Sin embargo, un pequeño eco de duda se instaló en su mente. ¿Estaba realmente lista para asumir un nuevo desafío? ¿Podría enfrentar lo que otros esperaban de ella, ahora que había levantado su voz? La incertidumbre la envolvía mientras don Andrés la guiaba hacia una puerta, dejando atrás la sala llena de aplausos. Cada paso representaba una decisión, un salto hacia lo desconocido. Lo que le esperaba al otro lado podría ser su próxima prueba. ¿Lograría descubrir un nuevo camino que la llevara más allá de su historia actual, o sería simplemente otra cicatriz más en su recorrido? Los latidos de su corazón resonaron en su mente, enfrentándose a la realidad de un nuevo comienzo. La pregunta persistía, ¿sería capaz de sostener la confrontación que se avecinaba? Atravesaron el umbral y Rosa sintió un cambio en la atmósfera. La habitación que se abría ante ella no era diferente a las demás que había conocido, pero había en el aire una palpable sensación de posibilidad. Los colores eran más cálidos, las luces más suaves.
Era como si, al cruzar esa puerta, hubiera dejado atrás las sombras que la habían perseguido. Don Andrés se detuvo frente a un hombre de mediana edad, de cabello canoso y una mirada perspicaz. Este es Julián, un director de arte con el que creo que deberías hablar, anunció. Rosa sintió un escalofrío de anticipación y nerviosismo al mismo tiempo. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero una nueva ola de inseguridad amenazaba con apagar su fervor recién descubierto. Hola, Rosa, dijo Julián con una voz profunda y calmada. He escuchado un poco sobre ti, y debo decir que lo que vi en el escenario fue poderoso. La mirada de Julián la examinaba con interés genuino, y por un momento, Rosa se sintió vista por primera vez en mucho tiempo, forzó una sonrisa. Gracias. Aún no puedo creer lo que acabo de hacer, respondió, su voz traicionando una mezcla de emoción y miedo. Había estado preparándose para esta conversación, pero ahora que estaba frente a él, sentía que las palabras se deslizaban entre sus dedos. Tu presentación fue más que un discurso. Fue una declaración de intención, dijo Julián, inclinándose ligeramente hacia ella. Estoy buscando a alguien con autenticidad, alguien que no solo quiera crear, sino que también quiera explorar quién es en el proceso. ¿Qué te gustaría hacer? Las palabras reverberaron en su mente como un eco. ¿Qué deseaba realmente? Al principio, solo podía pensar en sus antiguos sueños. Pero en la fragorosa ola de empoderamiento que había comenzado a sentir, nuevas visiones comenzaron a surgir. Quiero crear una serie que explore los altibajos de las emociones humanas en la vida cotidiana, confesó, sintiendo que cada palabra era una revelación. Eso suena fascinante, respondió Julián, su entusiasmo palpable. ¿Te gustaría trabajar en ello conmigo? Podemos desarrollar un proyecto que no solo muestre tu arte, sino tu proceso como creadora. Rosa sintió un torbellino de emociones. Esta era una invitación a salir de su zona de confort de una vez por todas. La idea de trabajar en un proyecto significativo la llenaba de entusiasmo, pero también la dejaba vulnerable ante el frío juicio de la crítica. ¿Estaría lista para exponer su vida y su historia de tal manera? Ella se quedó en silencio, luchando contra la autoduda. Su mente comenzó a hacerle eco de viejas críticas. Tal vez esto es un error, pensó. Pero al recordar cómo había enfrentado la crítica en el escenario, una chispa de determinación se avivó en su interior. Estoy lista, afirmó de manera firme, casi sorprendida por la fuerza de su propia voz. Julián sonrió, una chispa de complicidad iluminando sus ojos. Entonces empecemos. A medida que la conversación avanzaba, Rosa comenzó a esbozar sus ideas, un torrente de creatividad fluyendo, liberando nuevos mundos que había mantenido atrapados por el miedo. La charla pasaba de técnica a técnica, de idea a idea, cada palabra lo unía más a su propósito, y cada respuesta de Julián sembraba semillas de autoconfianza que antes le eran esquivas. Sin embargo, a medida que profundizaban en el proyecto, una antigua preocupación surgió en su mente. ¿Era capaz de manejar la exposición pública que conllevaba esta oportunidad? La incertidumbre persistía, recordándole que aún no había logrado enfrentar las sombras de su pasado por completo. Sus heridas aún necesitaban sanar. Esa noche, mientras se retiraba a casa, Rosa contemplaba la decisión que acababa de tomar. Había abierto un nuevo capítulo en su vida, pero la pregunta seguía latente, ¿realmente podría indefinirse a sí misma a través del arte sin dejar que los ecos del pasado la hundieran de nuevo en el silencio? Atrapada en esta lucha interna, Rosa se dio cuenta de que, aunque estaba dando un paso hacia adelante, aún le quedaba mucho por explorar. ¿Hacia dónde la llevaría este nuevo camino, y qué sombras aparecerían en su viaje hacia la transformación personal? Cada decisión podría ser un nuevo escalón o una nueva caída. Su historia no había hecho más que comenzar. La mañana siguiente llegó cargada de una mezcla de expectación y ansiedad. Rosa se despertó con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, el día le ofrecía un lienzo en blanco. El eco de sus conversaciones con Julián seguía vivamente resonando en su mente. La idea de plasmar su visión artística la emocionaba, pero las sombras que había tratado de dejar atrás la miraban desde la esquina de su mente, recordándole quién solía ser y las dudas que la habían atormentado. Decidida a no sucumbir a la parálisis del miedo, se vistió rápidamente y se dirigió hacia su estudio, un pequeño espacio que había sido su refugio durante años. Aunque había estado sumida en la rutina de la creación, esta vez se sentía diferente. Abrió las ventanas y dejó que la luz del sol inundara la habitación. Cada rayo parecía ofrecerle aliento y claridad, aunque su corazón latía con nerviosismo. Con un cuaderno en mano, comenzó a escribir.
palabras y frases fluyeron sin esfuerzo. Rosa exploraba los sentimientos que había experimentado a lo largo de su vida, la tristeza, la alegría, la pérdida y la esperanza. Con cada trazo de su pluma, se volvió más consciente de su propia vulnerabilidad. Su arte no sería solo una representación de lo humano, sino también un espejo de sus luchas internas. Al principio, la inseguridad la azotaba, y la voz interna que una vez le susurró descalificaciones empezaba a cobrar vida nuevamente. ¿Quién te crees para pensar que puedes hacerlo? ¿Crees que alguien se interesará en tus altibajos? Pero en esos momentos críticos, Rosa se enfocaba en su respiración, en el ahora. Recordaba que cada artista estaba plagado de inseguridades y que su historia merecía ser contada. Con cada palabra escrita, reafirmaba su deseo de transformarse, no solo como creativa, sino como persona. La tarde avanzaba y, entre café y garabatos, Rosa comenzó a esbozar un esquema de lo que sería su proyecto. Había decidido llamarlo Rostros de la Verdad, una serie que exploraría los matices de la naturaleza humana. La idea era conectar sus experiencias con las de otros, uniendo vivencias que resonaran en cualquier espectador. Con cada idea plasmada, la tristeza fue transformándose en propósito. Mientras trabajaba, sus pensamientos se movían entre la autocompasión y el empoderamiento. Por un instante, la duda surgió. ¿Podré realmente someter mi vida a la mirada externa?, se preguntó. Este cuestionamiento la llevó a recordar su primera actuación en el escenario, cómo había cambiado su vida al enfrentar su vulnerabilidad frente a otros. Esa experiencia no era solo un recuerdo, era un hito en su evolución. El teléfono sonó, interrumpiendo su meditación. Era Julián. He estado pensando en ti, Rosa. Me encantaría conversar más sobre Rostros de la Verdad y ver cómo podemos hacer que realmente cobre vida. Rosa sintió un escalofrío. Una mezcla de emoción y temor le pasó por el estómago. Era un momento de valentía, no solo debía presentar su idea, sino también abrirse sobre sus miedos y ambiciones. Se atrevió a invitarlo a su estudio, un espacio que hasta entonces había considerado un lugar privado y casi sagrado. Este gesto simbolizaba un paso hacia adelante. Mientras se preparaba para recibir a Julián, se dio cuenta de que estaba a punto de dar un salto significativo. Se encontraba frente a un precipicio, viendo cómo el arte puede ser no solo un refugio, sino también un camino hacia la autodefinición. Sin embargo, la duda aún permanecía como una sombra en su mente, recordándole que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el corazón acelerado, aguardó su llegada. La estructura de su vida estaba a punto de transformarse, y no podía evitar preguntarse qué forma tomarían sus inseguridades en la mirada de Julián. ¿Sería capaz de brillar sin temor, o la crítica arrebataría su luz antes de que pudiera dar el primer paso? Las respuestas estaban al borde de lo desconocido, a la espera de ser reveladas. La llegada de Julián fue como el efecto de un rayo en el océano tranquilo de sus pensamientos. No solo era un amigo, sino también un potencial aliado en su búsqueda de autenticidad. Rosa se sentó en una de las sillas de su estudio, tratando de reunir sus ideas y calmar el tormentoso vaivén de emociones que la envolvían. Cuando Julián entró, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su figura. Su presencia era acolchada y relajante, contrastando con el torbellino interno de Rosa. Después de los saludos y las presentaciones, la atmósfera se tornó densa con expectativa. Ella había tenido múltiples ideas sobre cómo presentar Rostros de la Verdad, pero nunca había imaginado que alguien tan significativo pudiera estar escuchándola. Con una respiración profunda, comenzó a exponer su concepto. Se trata de mostrar la vulnerabilidad de cada uno a través de rostros y relatos. Quiero que otros vean su humanidad reflejada en mis experiencias, explicó Rosa, su voz temblando ligeramente. Cada palabra que pronunciaba la acercaba a un anhelo profundo, ser oído y comprendido. Julián la escuchó atentamente, sus ojos brillaban con interés genuino. Se inclinó ligeramente hacia ella, como si su cercanía pudiera infundirle coraje. Esa es una idea poderosa, Rosa. Pero, ¿realmente estás lista para compartir todo eso? Tu historia podría resonar profundamente, pero también podría abrir viejas heridas, comentó, sensible a su vulnerabilidad. Ese cuestionamiento la sorprendió. Durante un instante, la realidad de su decisión la golpeó, dejándola en un estado de conciencia. Su mente comenzó a girar a gran velocidad. Comenzó a cuestionar si realmente estaba preparada para ventilaciones personales. Pero, al mismo tiempo, sentía que era un impulso necesario, como si sus verdades personales pudieran liberar a otros e incluso a ella misma. Lo sé, pero creo que la verdadera conexión se produce en la vulnerabilidad.
He pasado tanto tiempo escondiendo mis miedos. Quiero ser valiente, respondió Rosa, sus palabras cargadas de un fervor renovado. Entendiendo su apasionada pero frágil determinación, Julián sonrió. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Estoy aquí para ayudarte a hacer esto posible. Al pronunciar esas palabras, se formó un vínculo entre ellos que desbordó expectativa. Esa cena fortuita no sería solo una colaboración profesional, sino un ejercicio de confianza entre dos personas que buscaban la autenticidad. Mientras empezaron a trazar el esbozo del proyecto, Rosa se sintió menos sola en su travesía. La incertidumbre todavía persistía, pero ahora tenía un compañero en la exploración de su propia mente y emociones. Sin embargo, una sombra oscura apareció en sus pensamientos. ¿Sería capaz de sostener la integridad de su historia sin perderse en el proceso? La noche se hizo presente, y cada trazo y conversación sumaba más preguntas a su lista infinita de cuestionamientos personales. ¿Acaso su deseo de ser vista y comprendida podría realmente contrarrestar sus temores más profundos? Cuando Julián anunció que debía partir, Rosa sintió una mezcla de frustración y esperanza. Había hecho un progreso, pero el camino aún estaba lleno de encrucijadas. Con cada respuesta, aparecía una nueva pregunta que desafiaba su crecimiento. Al despedirse, Julián captó la inquietud en su mirada. No olvides, Rosa, que el arte es un viaje. Toma tu tiempo. No hay un apuro para llegar a la meta, le recordó con calidez, dando un giro decisivo a la conversación que había iniciado. Mientras se quedó sola, contemplando las ideas esbozadas, Rosa sintió la urgencia de dar pasos hacia su verdad, aunque la ansiedad la envolvía. La búsqueda de su voz era más que un proyecto, era la lucha constante por la autenticidad que había postergado durante años. Mientras el silencio de la noche la envolvía, Rosa se encontró en una encrucijada. Podía seguir con la misma historia cerrada en su interior o decidir abrir su corazón al mundo, a cada uno de sus miedos y esperanzas. La velada había concluido, pero la batalla interna continuaba. Dudando entre el arte y la autodefinición, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un nuevo horizonte se dibujaba ante ella, lleno de posibilidades, y no podía evitar preguntarse cuántas más historias necesitaban encontrarse para completar el rompecabezas de su vida. De pronto, una idea brillante surgió en su mente. ¿Y si incorporaba a otros en su propia historia? ¿Podría realmente dar voz a los ausentes y crear un estudio viviente de emociones conectadas, con el corazón latiendo con renovado propósito y la mente disparando cuestionamientos? Rosa se dio cuenta de que su transformación estaba a solo un paso de distancia. Y el momento de la verdad, ese instante decisivo que podría cambiar su vida para siempre, se acercaba inexorablemente. Rosa despertó con el amanecer, la luz entraba a través de las cortinas y llenaba su estudio de un cálido resplandor. Sin embargo, a pesar de la belleza del día, su mente estaba llena de inquietud. El eco de la conversación con Julián resonaba en sus pensamientos. La idea de dar voz a otros, de abrir su historia y tejer las experiencias de los ausentes, la mantenía en un estado de constante reflexión. ¿Sería capaz de acoger sus miedos y transformarlos en arte? Se levantó de la cama y se asomó a la ventana. Observó el bullicio de la vida diaria afuera. La gente se movía con propósito, luchando con sus propios demonios, quizás están lidiando con historias que desearían contar. En ese instante, Rosa sintió que no solo su vida estaba en juego, sino que el destino de muchas otras almas podría entrelazarse con el suyo. Era posible que sus luchas juntas pudieran formar un todo más significativo. Mientras se preparaba, la idea de incluir relatos ajenos la invadía con fervor. Empezó a trazar un esquema en su mente. El concepto de rostros de la verdad se expandía, surgiendo la necesidad de crear un espacio donde cada narrador pudiera ser el protagonista de su historia. Rosa se sentía como una guía, alguien que podría facilitar esas conversaciones sinceras. Sin embargo, en el fondo, la ansiedad comenzaba a crecer, la responsabilidad de ser la voz de otros presionaba sobre sus hombros. A medida que avanzaba el día, decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente, encontrar claridad. Durante su paseo, encontró en un café a dos ancianas sentadas juntas, compartiendo risas y recuerdos. Eran rostros que hablaban de la vida, de experiencias despegadas sobre la mesa entre sorbos de café. Rosa, con una mezcla de curiosidad y timidez, se acercó a ellas. ¿Puedo escuchar algo de su historia?, preguntó, temblando de emoción. Las dos la miraron, sorprendidas, pero al instante una sonrisa floreció en sus rostros. Comenzaron a contarle sobre los tiempos pasados, sobre amores perdidos y amistades forjadas.
Rosa se dio cuenta de cómo sus relatos se entrelazaban con sus emociones más profundas y cómo, a través de esas palabras, las ancianas encontraban una forma de revivir sus vivencias. Aquel diálogo sencillo la despojó de sus inseguridades y la llenó de un nuevo propósito. Se trataba de recuperar la humanidad de los relatos, demostrar que cada una de esas vidas, independientemente de los baches y desvíos, merecía ser celebrada. Sin embargo, el recuerdo de sus propios temores regresó con fuerza. ¿Podría realmente capturar la esencia de otro sin perder sus propias verdades en el camino? La duda apareció nuevamente, como una sombra que nunca se alejaba del todo. Regresó a casa con los relatos de las ancianas aún frescos en su mente, pero también enredada en su incertidumbre. Quería seguir adelante, ir hacia la profundidad de sus emociones. Pero había un enfrentamiento interno que la seguía acechando. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Era momento de crear un esbozo formal, una estrategia para incorporar esas voces, y estaba decidida a hacerlo. A las horas, Rosa se sentó frente a su computadora. Las palabras comenzaron a fluir como un torrente. Se dieron cabida las historias de vida, cada una confiriendo peso y significado a su proyecto. La página se llenaba de ideas, pero una pregunta persistía erguida entre ellas: ¿estaba lista para volver a abrir las heridas que había intentado cerrar? Tenía el impulso, había encontrado un deseo profundo de avanzar, pero aún así, una parte de ella se resistía a soltar el control. Cuando finalmente pulsó la tecla de guardar, un escalofrío descendió por su espalda. El primer paso ya estaba dado, pero el camino por recorrer seguía sin ser claro. Mientras la noche caía, la vulnerabilidad la consumía de nuevo. ¿Qué pasaría si esas historias sacaran a la luz partes de ella que aún no estaba lista para explorar? Rosa comprendió que cada paso hacia adelante también era una invitación a enfrentar lo que había dejado atrás. Esa búsqueda por la autenticidad que había empezado con una idea podría convertirse en un viaje revelador en el que encontraría su voz real. Con el impulso renovado y la ansiedad palpitante, su corazón latió con firmeza. Era hora de apretar el acelerador y dar un paso decisivo. Las voces de las ancianas y la suya misma podían resonar juntas, creando una sinfonía de realidades. Pero primero, debía enfrentarse a la verdad más amarga, el reto que no solo era narrar sus historias, sino también reconciliar con su propia narrativa. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche, se preguntó una última vez: ¿qué relatos guardarían los secretos más profundos de su alma? Esa noche, el momento de la revelación se acercaba, y el camino hacia la autenticidad comenzaba a desenrollarse ante ella como un lienzo en blanco. Las tensiones de su arte y vida personal estaban listas para chocar, y Rosa sabía que el desenlace podría ser más de lo que jamás hubiera imaginado. Rosa se encontraba de pie frente al lienzo que había compartido horas antes. Cada pincelada era un reflejo de su viaje, de sus miedos y de la paz que había encontrado. Hasta ese instante, había estado sumida en la duda, en la intranquilidad de abrir su corazón al mundo. Pero en ese preciso momento, una nueva comprensión atravesó su mente: contar su historia estaba vinculada a la voz de los demás, a esas almas que también habían recorrido caminos llenos de baches. La exhibición Rostros de la Verdad no solo representaría su arte, sería un testimonio del poder de compartir, del entrelazamiento de experiencias. Rosa se sintió como una narradora, lista para guiar a otros hacia el reconocimiento de sus propias luchas, sus propias victorias. Sin embargo, la voz de la inseguridad aún susurraba en su mente. ¿Realmente podría mantener su integridad al incluir las historias de otros? Días después, el evento se acercaba, y cada lápiz sobre el papel se sentía como una manifestación de sus temores. Sin embargo, en lugar de resistir, decidió abrir todo el espacio que su corazón podía albergar. En cada trazo de su diario, comenzó a revelar no solo sus victorias, sino también las cicatrices que aún permanecían visibles. El día de la exhibición, el sol iluminaba su taller, y una sensación de paz invadía las paredes que habían sido testigo de su travesía. Don Andrés estaba a su lado, brindándole un apoyo silencioso pero palpable. Mientras la multitud se aglomeraba, su corazón latía con firmeza. Cada rostro que entraba al estudio representaba una historia, una vida que podría resonar con la suya. Rosa se acercó al micrófono, sintiendo la energía en el aire. La sala estaba repleta de rostros conocidos y desconocidos, cada uno con sus propias luchas y logros. Con su voz temblorosa pero decidida, comenzó a relatar no solo su historia, sino la de aquellos que se habían unido a ella en este camino. Hoy no solo vengo a presentar mi arte, vengo a compartir con ustedes una pieza de mí misma, de mis experiencias, y de las de aquellos que he tenido el honor de conocer. Con cada palabra,
La sala se llenaba de una conexión auténtica. Le habló a cada persona no solo desde su perspectiva artística, sino desde su humanidad compartida. Dijo, al compartir nuestros rostros, nuestros viajes, descubrimos que no estamos solos en este camino. La autenticidad de su mensaje se reflejaba en los rostros atentos que la rodeaban, mientras su discurso se desarrollaba, la ansiedad que la había mantenido cautiva se evaporó. El reconocimiento de su propia vulnerabilidad la liberó. En un instante, sintió que su arte, su historia, y las verdades de los demás se entrelazaban en una danza hermosa de aceptación. Rosa sonrió, notando cómo ahora se sentía aliviada, empoderada, había conquistado la lucha interna que le había detenido durante tanto tiempo. Las reacciones del público fueron cálidas. Los aplausos resonaron como un eco de la aceptación. Al finalizar su discurso, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por abrir este espacio, dijo con voz temblorosa. Nunca pensé que mis propias cicatrices pudieran encontrar un hogar en las tuyas. En ese momento, Rosa comprendió que su viaje no solo había transformado su vida, sino que también había tocado la de otros, convirtiéndose en un faro de esperanza. La exhibición no solo concluyó en un evento exitoso, fue un renacimiento tanto para ella como para quienes se unieron al movimiento. Su arte fue apreciado, valorado no solo por la habilidad técnica, sino por la sinceridad emocional que destilaba cada pieza. Ahora, Rosa miraba hacia el horizonte con una confianza renovada. Todo lo que había acumulado a lo largo de estos meses, la mezcla de emociones, historias y la autoaceptación, le permitieron establecer su lugar en el mundo del arte. La aceptación y el amor que la rodeaban eran ahora parte de su identidad artística. Había aprendido que nunca es tarde para retomar los sueños, que lo que una vez se consideró una carga, ahora era su mayor legado. Rosa no solo había logrado compartir su arte, sino que había creado un entramado de historia y emoción que resonaría en la vida de una comunidad más grande. Con su corazón en calma y la luz del futuro brillando frente a ella, Rosa finalmente había encontrado su camino. Cada trazo, cada color, cada relato se convirtió en una forma de celebrar la vida misma. Había alcanzado el logro de redescubrirse a través de la autenticidad y la conexión humana, tomando la delantera en un viaje que había sido siempre suyo. Ahora, mirando a su alrededor, comprendió que había creado un espacio donde las historias resonarían, generando una transformación en cada uno de los que se atrevan a compartir. Había conseguido lo que siempre había deseado, ser vista, escucharla, y sobre todo, abrazar su propia historia. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias de superación personal. Hazlo ya.